Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Siendo las 6 de la tarde, 6 y un minuto, estamos empezando este vivo a la espera de poder conectarnos hoy con Pacho, con el querido Pacho Donel, como siempre. Ya digo como siempre porque este parece un programa radial días domingos, ¿no? Yo no sé cuánto hace ya que nos estamos contactando con el querido Pacho. Pacho, Gabriel, ¿cómo va, mi amigo? ¿Cómo estás? Hola, Pachito. Ahora sí te veo. ¿Cómo estás? pero muy bien, muy contento como siempre de conversar con vos. En Lo mismo serio te digo, digo. muy contento. Lo mismo digo, le Hoy decía el a la otro día gente no te que, escuché. le decía a la gente que ya parece un programa radial de los domingos a las 6 de la tarde. Se me ha hecho, no sé cuánto Sí, hace, sí. Pachito, pero un mes y medio mínimo que venimos haciendo esto juntos, charlando un rato y encontrándonos los domingos. Además la técnica ha decidido ayudarnos, por lo menos la vez pasada, y hoy me parece que andamos bastante bien, ¿no? Sí, 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 ojalá, no le avisemos, no le avisemos Yo nada le aviso. todavía. Fíjate vos, la vez pasada terminamos en un punto que a lo mejor me gustaría recuperarlo, si te parece, que es en la parábola de los Dale. talentos. ¿Te parece bien? Me parece muy rica y que nos puede dar temas. Y está en el Evangelio, ¿no? Y, Sí. porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Hay que decir para favorecer la parábola que talento era la moneda de aquellos tiempos, ¿no? A uno le dio 5 talentos Sí, y a claro, otro se 2 llamaba y a otro talento. 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y después se fue lejos. Vamos a reducirlo. Cuando volvió el amo, le pidió rendición de cuentas. ¿Qué había hecho cada uno con los talentos que les había dado? Entonces, el que había recibido 5, lo trabajó, lo manejó y le devuelve 10. O sea, con 5 hizo 5. El que le había dado 2 también lo duplicó. ¿Mm? Y ahora, cuando llega al que le había dado un talento, le dijo: Señor, conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoge donde no esparciste, por la cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra y aquí tienes lo que es tuyo. Y le Ujú. devuelve, le había dado un talento y le devuelve un talento. Es decir, no había hecho nada con ese Nada. talento. No se había animado a hacer nada. El patrón se enoja mucho, lo cual es interesante porque los grandes enojos son del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no hay tan enojos tan terribles. Y entonces, siervo malo y negligente, sabías que sigo donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por lo tanto, debías haber dado mi dinero, en fin, tendrías que haber hecho algo con el dinero. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Es decir, es imperdonable en esta parábola que no desarrollemos el talento recibido. Y acá te digo el enojo, que es en el Evangelio de Mateo. Dice: y al Ujú. siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, flor de enojo, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Que como bien decís, no es tan común en el Nuevo Testamento. Yo recuerdo, aparte de eso, digamos, el famoso enojo de Jesús en el mercado, ¿no? Digamos, cuando destroza el mercado, que le dice que habéis Los hecho mercaderes. habéis hecho de la casa de mi padre un nido de víboras y este tipo de cosas, porque comerciaban y vendían cuestiones, bueno, como se siguen vendiendo quien va a una catedral sabe que a la salida te dan los souvenirs y estas cositas, ¿no? Pero es Pero además cierto, hay todo, claro, hay toda una significación más amplia, ¿no? Realmente. El sí, Evangelio nunca está especialmente contento con los ricos, digamos, con los comerciantes, ¿no?
Sí, 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 Las sí, escritas son los fariseos. Pero es claro. interesante lo del talento, ¿no? O sea, ¿a qué lo podemos homologar este talento que produce, alguien recibe un talento y no hace nada con ese talento? Bueno, yo me Por acuerdo que, cobardía, por pereza, no hace nada con el talento que recibe. mira, yo me acuerdo que esto se te disparó un poco la asociación de este relato bíblico. A partir de que estábamos charlando, yo te dije aquella frase que había escuchado hacía tanto tiempo de la boca de Carlitos Ulanowski, ¿te acordás? Nadie tiene el derecho a ser inferior a su destino. Una frase que a vos te había Exacto. gustado mucho y empezamos a armar esto de qué hace uno con lo que tiene, ¿no? A mí me parece que ese desplazamiento de la palabra talento es un hallazgo tuyo, es una brillantez de haber jugado con el significante de un modo tal que termina siendo algo muy interesante de pensar. Eh, ¿Por qué? Porque en primer lugar, yo lo que creo es que debemos asumir un hecho. No todo el mundo tiene talento, ¿sí? Digo, lo que digo es hasta antipático, si querés, pero es así. Digo, como el talento tiene alguna familiaridad, digo, en este sentido, con la vocación. Viste que hay gente que te dice, yo nunca, no puedo descubrir cuál es mi vocación, y a lo mejor es porque no tiene una vocación, ¿sí? Vocación viene de llamado, ¿no? A mí siempre me causaron gracia los test vocacionales, Pacho, vos que sos psicoanalista también, porque, digamos, quien tiene una vocación no necesitan que le hagan ningún test para saber cuál es la vocación, porque justamente siente un llamado hacia algo y no tiene que hacer dibujos ni nada. Los llamados test vocacionales son test de aptitudes, no de vocación, Además ¿no? te puede confundir para toda la vida, porque te debe decir que tenés vocación para algo Claro, y, y te jugás a eso y en realidad es claro, por eso complicado lo de los test. entonces, y me parece que con el talento pasa algo parecido, ¿no? Porque yo creo que efectivamente aquel que sí tiene un talento, eh, esto que voy a decir es casi en la línea de los evangelios, ¿no? Pero hay que hacerse cargo de un talento. Digamos, hay que hacerse responsable de un talento como algo muy cuidado, ¿sí? Me Eh, gusta la palabra responsable ahí, responsable. Y en alguna manera el talento tiene que ver con el deseo también, ¿no es cierto? Es decir, uno sí, tiene que ser responsable con lo que tiene, con lo que le ha sido dado. pero Mm, por supuesto, ¿no? O sea, Debe ser leal a eso, a un bueno, puesto, ¿cierto? es que es un punto interesantísimo ese, ¿no? Esto de guardar una lealtad, tomo tu palabra, Pacho, tomar una lealtad y un compromiso de responsabilidad con aquello que tenemos. Y fíjate, ¿no? Vos sabés que por lo general, digamos, los talentos, podría uno no enterarse nunca que ha tenido un talento en la vida, porque jamás se tomó el esfuerzo de desarrollarlo, ¿no? Los talentos se desarrollan también, si no quedan ahí muy tapaditos. Pues es que el papá de Alejandro Magno, Filipo de Macedonia, un día lo escuchó tocar la lira a Alejandro, y Alejandro tocaba muy bien. Y entonces él le rompió la lira y lo retó porque le dijo que para tocar así de bien había que dedicarle mucho tiempo y que él estaba para otra cosa, ¿no? No para trabajos de artesanos. Es decir, entonces él le dijo, nadie toca así de bien si no le dedica mucho tiempo. Fíjate que interesante en primer lugar el menoscabo que había por los artistas y por los artesanos en general. Digamos que él se enojaba porque, bueno, su hijo estaba para ser guerrero, no para ser músico. Pero en esto de, para tocar así de bien hay que dedicar mucho tiempo. Vos sabés que una vez yo vivía en un departamento y vino a visitar un amigo que era un muy, muy buen pianista. Y yo todos los días escuchaba a un muchacho que tocaba el piano en el departamento donde yo estaba, y tocaba el piano todo el día, Pacho, pero todo el día es todo el día. Mira que a mí me gusta la música, pero no había momento, no te dejaba en paz, todo el día tocaba. Y entonces le comento a mi amigo pianista, digo, mira, lo que va a tocar este muchacho, le digo, porque está 24 horas tocando el piano. Y él me dijo, no, no va a tocar nunca bien, me dijo, porque él está jugando, no está estudiando.
Me dijo, vos venís dentro de 10 años y va a tocar exactamente igual que ahora. Me dijo, juega a que toca el piano, pero no estudia, ¿no? Digo, en relación a la responsabilidad que hay que tener con un talento, porque esto le pasa mucho a los chicos, digo, los papás ven que su hijo, no sé, toca bien la guitarra, el piano, canta, baila, juega al fútbol, no importa. Dicen, no sabes lo que es el pibe. Y piensan que simplemente por esta especie de destreza natural que ha traído a alguien, que eso ya lo va a convertir en un talentoso. Y a mí me gustaría agregar el esfuerzo y el compromiso para llegar a nombrar algo como talento. Digo, me encantaría pensar que el talento es la sumatoria de una predisposición natural más una vocación, más un largo camino de esfuerzo y compromiso y responsabilidad. Digamos, cuando juntamos esos tres ingredientes, yo recién ahí hablaría de un talento. ¿Vos qué pensás? Yo tomaría dos partes de lo que has dicho. Una, cuando decís que no todas las personas tienen talento. Seguramente es así como vos decís, pero creo que todas las personas tienen alguna inclinación por algo. Uh -huh. Es decir, aunque no sean talentosos, diríamos que hay algo que de alguna manera los convoca especialmente. Por ejemplo, a lo mejor no llegan a ser grandes pianistas, tomando tu ejemplo, pero de alguna manera esa persona cumplió el deseo de jugar con el piano, conectarse con la música. Otras personas ni siquiera hubieran hecho eso, hubieran estado tan ocupados que junto las dos cosas, por ejemplo, como decís, ese ejemplo del que le rompe la lira, sí, de Filipo de Macedonia. la lira, es tanto también así de los padres que quieren que sus hijos sigan su ruta, ¿no es cierto? O sea, cuando ves que el que es dueño de una imprenta quiere que el hijo sea imprentero, siga con la imprenta. El padre que es abogado quiere, aspira, desea y rompe las liras, todas las liras del hijo con tal de que sea también abogado y pueda continuar con su estudio, ¿no? Creo que eso lo vemos siempre. Y ahí es el problema, digamos, que ahí el talento o la predisposición o el talentito, como quieramos llamarlo, queda ahogado en el deseo de otro. Y eso me parece grave, porque todo aquello que no sea cumplimiento del deseo, lo sabemos bien desde el psicoanálisis, y es patológico, ¿no? Digamos, de alguna manera abre el espacio a la neurosis. Sí, claro, pero además hay algo muy interesante en esto que vos marcás, ¿no? Que es que en los padres se juega el narcisismo de los hijos, ¿no? Y en los hijos se juega el narcisismo de los padres. Hay una combinación ahí muy compleja que hace, por ejemplo, digamos, que un padre juegue sus deseos por intermedio del hijo. Entonces quiere, el famoso, yo todo esto lo armé para vos, ¿no? Esta empresa la armé para vos y yo, hijo, le diría, en algún momento me preguntaste si yo tenía ganas de que armaras todo esto para mí, ¿no? Y lo peor es que el hijo se seduzca con eso y diga, bueno, esto da plata, no me va a exigir mucho esfuerzo, me meto en esta, y ahí quebró su talento, digamos, ¿no? Claro, Parte, porque vos sabés que yo creo que la felicidad a veces se desdibuja y toma la máscara de la conveniencia, ¿no? Digo, entonces la gente piensa que te va a hacer feliz lo que te conviene. ¿Y quién dijo, no? Entonces dice, claro, vos, ya sé que te gusta hacer tal cosa y que tenés aptitud y talento para esto, pero a vos te conviene esto otro. Ya tenés la empresa armada, tenés, no sé, el consultorio de odontólogo puesto, porque yo te dejo la cartera de pacientes, todo lo que vos quieras. Entonces, y lo otro lo haces en tus ratos libres, digamos, vayamos los fines de semana, digamos, ¿no? sí, claro, claro, exactamente. Lo otro pasa a ser un juego, justamente, un divertimento. Un divertimento que a veces tiene un costado doloroso, porque uno cuando se acerca a eso que amaba, para lo que tenía vocación y talento, y ve que no es lo que hace, no siempre lo disfruta, ¿eh? Porque al contrario, te das cuenta que estás lejos de esto que era lo que vos soñaste, te das cuenta que el tiempo es cruel, Pacho, y el tiempo va socavando las, las virtudes de alguien para hacer algo, ¿no? Y uno no juega al fútbol igual a los 50 que a los 20,
sobre todo si nunca jugó al fútbol porque no se dedicó, ¿no? Entonces no tocas, digo, te lo digo como ex guitarrista que soy, digo, agarro la guitarra estos días y bueno, no toco como cuando tocaba y estudiaba 6 horas todos los días. Y voy a la música con esta cosa de sí, cuánto me gusta, pero con un cierto dolor, que es, y si tanto me gustó, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no fui más una cosa o la otra? Y creo que esto de ¿Por que qué no fui otro... responsable? ¿Por qué no fui responsable de mi deseo? ¿Cierto? Ese es, era, seguirá siendo mi deseo. Y no fui responsable de mi deseo. Y creo que eso es, varias veces lo hemos tocado, es un tema importante. Cuando uno no es responsable con su deseo, las cosas se ponen oscuras. Sí, Aunque lo que uno gane pasa es mucho que, dinero, mira, alguna vez hemos realmente dicho, Pacho, que vos citaste la otra vez cuando trajiste las frases de Freud, algo que Freud decía, algo así como que la gente no quiere darse mucho cuenta de lo que desea porque eso le pone un compromiso, ¿no? Porque tiene que ponerse... obliga, obliga, Claro. obliga, digamos, claro. Entonces, digo, me parece que esto de, a ver, desear algo e incluso desearlo mucho, y mucho más, si uno tiene la posibilidad de sentir que para ese deseo tiene talento, es un desafío enorme, porque nosotros sabemos que el deseo es riesgoso, porque el deseo cuando es realmente propio es muy probable, es muy posible que contradiga deseos de los demás, ¿no? Digo, no siempre tenemos la capacidad de desear lo que otro desea. Digo, lo sabe cualquier enamorado contrariado, ¿no? Que es decir, es ese que no entiende, que le habla, no sé, le habla a una mujer, digo, en nuestro caso, porque a nosotros nos han gustado las mujeres, pero podría ser un hombre si nos hubieran gustado, ¿no? Pero le habla al otro amado y dice, pero yo a ver, no entiendo por qué no me querés. O sea, yo daría la vida por vos y uno empieza a hablar de lo que uno haría, digamos, por el deseo que tiene, pero el deseo que tenemos por ahí no es el deseo del otro, ¿no? Y entonces ahí se produce un choque, que en este caso, bueno, corresponde ser respetuoso de que el otro no desea lo mismo que yo y no me quiere. Ahora, hay veces que la ecuación se invierte. Digo, ¿qué pasa cuando mi deseo es estudiar tal cosa o dedicarme a esto y me choco con el deseo de mis padres, de mi familia en Claro. general, de mi pareja, ¿sí? Que tu pareja pensaba que vos ibas a terminar siendo médico o contador y le saliste historiador. No, Pacho, dice, pero pará, yo no sé si me casé con un historiador que... No, yo quería un profesor. Bueno, digamos, qué difícil es cuando vos sentís que en definitiva tu deseo produce un efecto de menoscabo de tu imagen ante alguien que vos amás, ¿no? No sé si se entiende. Sí, sí. Uno podría decir, no he venido al mundo para cumplir con tu deseo. Eso es algo que tiene mucho que ver, como vos planteabas, con la relación padres-hijos. Muchas veces los padres ven en los hijos la posibilidad de cumplir deseos frustrados. ¿M? Y eso es algo malo. Es como que uno tiene que desembarazarse de eso. Una vez te dije una frase de un psicoanalista y no te gustó mucho la frase, pero que decía que uno está curado psicoanalíticamente cuando ha podido perdonar a los padres, ¿no? O sea que podría interpretarse cuando uno ha podido desembarazarse del deseo de los padres, ¿no? Pero claro, no, pero y, me gusta. ser, y ser uno mismo, y no solo de los padres, sino también de la sociedad. O sea, toda sociedad para funcionar necesita que seamos pasivos, mansos, que no se nos ocurran cosas demasiado extrañas, sobre todo que no sean muy críticas, muy cuestionadoras. O sea, hay todo un perfil, ¿no es cierto?, que define la sociedad, un identikit de lo cual uno será aceptado. Sí, pues El problema es cuando uno no cumple con ese identikit. si no sos un inadaptado, ¿no? Esa Claro, un famosa raro. frase que era casi una agresión, ¿no? Y viendo cómo funciona el mundo por momentos, uno tiene muchas ganas de inadaptarse un poco, ¿no? A un Ah, sí, mundo claro. egoísta, materialista, cruel.
Pero no, a mí me había gustado mucho esa frase tuya, esa frase que citaste, Pacho, de este psicoanalista. Me da la impresión que justamente, ¿por qué? Porque uno perdona cuando se corre del lugar del trauma, ¿sí? O sea, mientras el otro día le decía a un paciente que tenía un tema con su padre, ¿no? Que es, bueno, él ya es un hombre grande y su padre es un señor muy mayor, y cada vez que hablan, dice, no puedo hablar porque me enojo y me peleo y me saca, dice él, ¿no? Mi viejo tiene la cualidad de que me saca, ¿no? Y más allá de la anécdota, le dije, bueno, después me contás la anécdota, pero decime algo primero. ¿Qué es lo que no le perdonás a tu papá? Porque ahí hay un enojo que viene desde otro lugar, ¿entendés, Pacho? Y hay otra Claro, cosa, que es claro, ¿por qué justamente me lo trajiste a la memoria con esto que decís, bueno, a ver, ¿por qué no lo podés perdonar? ¿Por qué no te podés amigar? ¿No? Digo, cuando uno no puede hacer esto, digo en relaciones medianamente normales, no estamos hablando de un padre abusador, estamos hablando de un sí, padre que ha cometido los posibles errores que todo padre puede cometer, mucho más si tenemos en cuenta tiempos y épocas, ¿no? Quiero decir, digamos, por ahí a mí no se me ocurre decirle a mi hija o a mi hijo qué tiene que hacer, pero a lo mejor mis abuelos a mis padres sí le decían, usted va a hacer esto, y va a hacer esto, y va a hacer esto. Digo, porque era otra cultura, era otra manera de pensar, ¿no? Pero, digamos, sin necesidad de ser tan duro, hay muchas maneras de bajar un mandato. Y justamente, ¿no? Esto de decir, a ver, yo quiero esto es lo que yo deseo, pero saber que uno, en definitiva, lo que más desea es ser amado, Pacho. Entonces, cuando vos sabes que tu deseo más íntimo produce un efecto de desilusión en otro que vos amás, es decir, que el que amás te ama menos o te mira distinto, ahí se produce un choque entre dos deseos internos muy fuertes, ¿no? El deseo de hacer algo y el deseo de ser amado y ser reconocido. en el ejemplo que vos contabas recién hay algo muy interesante que tiene que ver con lo transferencial. Es decir, ¿con qué padre se enoja ese hijo? Porque yo creo que se sigue enojando con el padre de su niñez o su juventud. Pues es actualmente el padre es un padre ya anciano, ¿no? Sí, Lo claro. pasaba con un paciente mío que tenía esa cosa de transferir a las figuras de autoridad todo el conflicto que él tenía con su padre, cual había sido una persona muy autoritaria, lo cual le quedaba muchos problemas laborales porque se llevaba pésimo con sus jefes y demás, inevitablemente, ¿no? Pero su padre real, el padre real era un hombre, era un viejito que dependía de él, que no, o sea, pero él seguía reaccionando contra ese padre de su niñez o de su adolescencia, de su juventud. Eso es interesante también porque el inconsciente no tiene tiempo, ¿no es cierto? Claro, Y mira, entonces, claro, vos me hiciste acordar una escena de una vieja serie que vos te tenés que acordar, Pacho, que se llamaba El hombre del rifle, ¿te acordás? claro, ¿cómo no? Sí, sí. Lucas McCain, el hombre del rifle, Ese ya no me acordé. que El se nombre llamaba así no. el personaje, Lucas McCain era el hombre del rifle, ¿no? Que había sido un pistolero, se ve en su juventud, y ahora ya como un hombre maduro vivía en un pueblo y era un buen tipo y era muy valiente, muy honrado, ¿no? Y él tenía un amigo ahí en el pueblo que era el comisario, y el comisario se llamaba Mica. Y un día, en uno de los capítulos, él entra al bar y lo ve al comisario borracho, algo rarísimo. El tipo estaba tomando así sobre una mesa, borracho, desaseado, o sea, y entonces que es amigo, lo lleva aparte, dice, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa? Hasta que el tipo por fin le confiesa que hace 20 años él había mandado a prisión a un pistolero tremendo, al peor de los pistoleros de la época, y que ese tipo le había prometido que cuando saliera lo iba a ir a buscar para vengarse, y que desde hacía 20 años, todos los años le llegaba una carta desde la cárcel que le decía, quedan 19.
quedan 18, quedan 17, ¿no? Y ahora el tipo muestra que en la carta le había llegado un mensaje que decía, ya no queda nada. O sea, el tipo salía de la cárcel y este estaba angustiado, llorando, asustado, alcoholizado por la angustia y el temor que le daba este pistolero que ahora iba a venir a vengarse y a matarlo, ¿no? Bueno, obviamente que el protagonista le habla, qué sé yo, tenés que enfrentar esto, aquello, no importa, pero la escena final es muy linda porque él está en ese bar y se ve la sombra de espalda del tipo que viene, ¿no? Que viene y se le sienta adelante y le dice, llegó el momento, ya estoy acá. Y entonces él levanta la vista y estira la mano y le saca unos anteojos y ahí la cámara te enfoca a un señor con cara de estúpido que dice, no, dame los anteojos, que no veo nada, no veo, y se pone a llorar. Es decir, que No era. aquello que lo había atormentado durante 20 años ya no existía más en la realidad, ¿sí? Pero existía en su mente. Yo creo que muchas veces con Buen los ejemplo, padres nos pasan... buen ejemplo. ¿No te parece que con los padres a veces Sí, nos sí, pasa es cosas un buen como ejemplo. estas? Sí, sí, por supuesto. O sea, eso es básicamente para mí ese gran tema de Freud, que es lo transferencial, cómo uno transfiere cosas de allí entonces a aquí y ahora, ¿no es cierto? Esa es la definición. Entonces reaccionamos en el aquí y ahora con cosas que tienen que ver del allí entonces. Eso es así, Bueno, eso pasa frecuentemente y permanentemente en todas nuestras actividades. por eso a mí me gusta mucho Hay el un tema que tiene concepto, que ver con esto, perdón, no te algo que decía, tiene que ver con esto. por Sí, eso, dale vos. por eso rescato mucho el concepto, vos sabés que yo sé que a vos te gusta mucho teóricamente y está bien porque es fundamental, el concepto de la transferencia, ¿no? Digo, Yo porque creo que es muy clínico, es muy bueno para trabajar con los pacientes. claro, porque además la transferencia es transferencia eh, de persona y de tiempo. Digo, es poner en la persona del analista lo que es de otra persona y poner en el presente Claro, lo que es del pasado. ¿Sí? claro. O sea, uno transfiere el pasado al presente y transfiere una imagen familiar a la imagen del analista. Entonces, esta doble transferencia, que no es solo con la persona analista, sino es el tiempo pasado que se hace presente en esto que vos decías de que el inconsciente no tiene tiempo, de que está siempre ahí, Vos es sabés siempre que presente. a mí me gustó mucho trabajar con grupos terapéuticos. He sido un especialista en grupos dentro de mi campo psicoanalítico. Inclusive cuando estuve, te lo conté ya, cuando estuve en el exilio, estudié con Paul Lemoine el tema del grupo desde el punto de vista lacaniano y demás. Y el grupo es un espacio muy interesante por el tema transferencial, o sea, cuando hay un grupo, uno tiene muchos maniquíes para colgarle los ropajes de los personajes internos, ¿no es cierto? Entonces uno recrea en un grupo lo que Melanie Klein llamaría los objetos internos, ¿no es cierto? Ujú. Entonces está la persona que seduce y frustra, está el tipo que castra, está, o sea, en ese sentido, yo soy un gran defensor de la psicoterapia grupal bien hecha, ¿no? Bien hecha, que no sea simplemente un lugar de, digamos, cuando tiene que ser una psicoterapia terapéutica, ¿no? Hay una escuela de psicoterapia grupal argentina que es muy rica. El grupo cayó mucho a partir de la dictadura. O sea, la dictadura, el grupo se volvió una situación muy riesgosa, muy complicada, se atacó mucho a los grupos, pero es una situación interesante desde ese punto de vista. Yo no sé si te parece, pero el tema este del talento, volviendo al talento, o sea, Sí, ¿qué hacemos con el talento? O sea, con el talento de circo, con el deseo, yo lo equiparía, también le daría una vertiente, digamos, de sinonimia al deseo. Y si uno tuviera que hablar del deseo, es muy interesante una definición que da Freud muy precozmente del deseo, ya en la psicología para neurólogos. sí, sí, allá Tenía, 1894 más o menos. exacto. Él dice que el deseo es deseo de un objeto perdido, pero que está perdido porque nunca existió. O sea, ya ella está hablando de la insatisfacción, que es bueno tenerlo en cuenta también en esta idea de la búsqueda de aquello que a uno lo constituye, es decir, no lo vocacional, los talentos. Es decir, de ahí me parece que ahí es donde se junta
este, esta, porque cuando uno está atrás del deseo, de ese objeto perdido porque nunca existió, pero ¿qué es lo que nos atrae, lo que nos hace vivir? Avanzamos, vivimos, respiramos, deseamos. Por suerte, mejor dicho, no sé si por suerte, pero nunca encontraremos porque en realidad ese objeto nunca existió. O sea, el deseo no se cumple cuando obtenemos lo que buscamos. En ese momento ya el deseo se traslada a otro espacio, a otro instante. Y ahí creo que es muy interesante plantear de qué manera es el deseo lo que nos va matando, lo que nos va mostrando el camino de la vida, diríamos. Ahí es donde está estar vivo, ¿no? Ir atrás de un deseo que nunca se satisface, pero es lo que nos moviliza, es lo que nos mueve. Claro, Y porque encontrar el deseo, como eso lo has dicho vos, encontrar el deseo es la tarea del psicoanálisis. Es decir, despejar las cosas que de alguna manera nos impiden encontrar el deseo y transformar el deseo en palabras. Y ahí está el tema. Ojo que encontrar el deseo y transformarlo en palabras exige. sí, y además Nos promueve a ser responsables. y además hay que asumir que en esa traducción a las palabras va a haber una pérdida, como en toda traducción, ¿no? Absolutamente. Digamos, la posibilidad que yo tengo de poner en palabras lo que deseo es limitada. Siempre hay algo que no voy a poder decir. Siempre hay algo que queda afuera. Sí, claro. Ahora, hay dos maneras de pararse frente a esta insatisfacción estructural, Alguien me digamos, del dice deseo. que no se escucha bien lo que yo digo, ¿es así? Yo te estoy escuchando perfecto, Pacho. Ah, bueno, ok, adelante. Digo, hay dos maneras de posicionarse frente a esta insatisfacción estructural que tiene el deseo. Una es la manera Schopenhauer, digamos, ¿no? Que es el tema de decir el ser humano es un ser sufriente porque vive todo el tiempo atrás de algo que no tiene y sufre porque no lo tiene y si lo llega a tener se aburre, ¿no? Se aburre. Entonces uno va del sufrimiento al aburrimiento como un péndulo y en ese sufrir y aburrirse se va la vida, decía Y esa es la Schopenhauer. base de esa es la base de la sociedad de consumo. Permanentemente estar ofreciéndonos cosas que supuestamente completarían el deseo, pero que justamente como no lo hacen, renuevan permanentemente nuestra insatisfacción y nuestra necesidad de seguir acumulando cosas. Eso es la base, es la explotación, digamos, de que hace la sociedad de consumo de un elemento tan íntimo, tan esencial del ser humano. Sí, sí, claro, por eso, bueno, es que la sociedad no está perfectamente estudiada, ¿no? Digo, las personas que han armado esta sociedad saben cómo funciona la psicología y cómo producir efectos a partir de eso, ¿no? Digo, saben cómo funciona los grupos que se unen solo por odio y saben cómo hacer odiar a gente para que esos grupos se unen. Digamos, no otra cosa hizo el nazismo, ¿no? Que aglutinar a partir del odio. Saben que hay personas que van a reaccionar de tal o cual manera y entonces van y declaran la guerra de Malvinas intentando encontrar un enemigo afuera porque sabían que eso los iba a unir y pensaba que les iba a dar tiempo, ¿no? Y bueno, y cada uno así va haciendo, pues la cultura funciona de esta manera y al deseo lo conocen y saben de esta insatisfacción. Pero yo creo que hay otra manera que no es la manera Schopenhauer, digo, de ser el péndulo que va de la angustia al aburrimiento, que tiene que ver con la valentía de sostener la falta que sostiene el deseo. Con perdón de la repetición de la palabra sostener, pero me gusta cómo suena así, ¿no? Digo, claro, digo, sostener y soportar, sería mejor decir, soportar la falta que sostiene el deseo, digamos, sin sufrir y pudiendo jugar en esa grieta donde el objeto no está, algo que no va a ser el objeto que buscamos, pero que se le va a parecer muchísimo a ver, se le va a parecer de un modo tal que por momentos nos va a hacer feliz, porque en definitiva es esto, cuando Lacan dice, amar es dar lo que uno no tiene a la persona que no es, o sea, ¿qué está diciendo? Señores, no son ustedes, son un señuelo, son un engaño.
pero un engaño que los puede hacer muy felices si lo hacen bien, ¿no? Por lo menos durante un rato. A la larga penetrará el engaño. Claro. Pero claro, bueno, pero uno construirá otras cosas a partir de eso. Y yo creo que, mira, a ver, pero podemos jugar al ideal de que existen amores que duran mucho, Pacho. Por no decir que duran siempre, me animaría a decirlo. Que yo creo que son esos amores en los que las dos personas tienen la sensibilidad y la inteligencia como para percibir los cambios que se producen en el otro, que requieren un cambio en mí para seguir siendo el objeto señuelo. ¿Se entiende? Bueno, Para poder seguir siendo ese testaferro del objeto deseo que vos tenés perdido. O sea, es cierto, no soy yo, pero mira, hay una anécdota muy linda que tiene que ver con, no me escapo nunca, con Dolina, que una vez estábamos haciendo el programa de radio y vos te acordás que Dolina improvisa y arma historias, que inventa en el momento. Un día empezó a contar la historia, entonces cuenta que él se subió un día a un colectivo, y que vio una mujer muy bonita con un guardapolvo, y que él se sentó al lado y para buscar una conversación le dijo, mire qué casualidad, yo también soy médico. Y la mujer le dice, no, pues yo no soy médica, dice, yo soy maestra, dice, pero me encantan los médicos. ¿Usted es médico? Y entonces él te dijo, ¿cómo? Yo soy el mejor médico del mundo. Dice, yo, qué bueno, ¿y si trabaja en un hospital? No, yo soy el director del hospital. Dice, bueno, y así, y dice, y empezó, y bueno, y empezó a surgir el amor, cuenta él, ¿no? Nos empezamos a entusiasmar y nos vimos y tuvimos relaciones y nos pusimos de novio y avanzábamos y nos casamos, dice él, ¿no? Y todo el tiempo la piba le decía, che, pero ¿cuándo puedo ir a conocer tu consultorio? Y él decía, no, justo ahora se rompió un caño, está el plomero. ¿Y cuándo puedo ir a, claro, ¿y cuándo puedo ir a verte al hospital? Y el tipo le dice, no, estamos de paro. Y yo le digo, en un momento en el programa, le digo, pero Dolina, le digo, ¿y hasta cuándo usted sostuvo esa mentira? Y él me dice, ¿cómo, Rolón, hasta cuándo? Hasta que me recibí de médico. ¿No es maravilloso? ¿Qué quiere? Qué lindo, Qué qué lindo. lindo esta aventura de decir, bueno, voy a dejar mi vida para parecerme lo más que pueda a lo que vos te creíste que yo era cuando me elegiste. Digamos, me parece que ese es el desafío de sostener el deseo del otro y de jugar el deseo propio, ¿no? Ahora es interesante en ese caso, Para eso también hace falta y el talento, ¿eh? haberse recibido de médico, no es justamente haber colmado el deseo y haberlo matado al mismo tiempo, ¿no es cierto? Entonces, si esa relación no se sostenía en realidad en la ficción, ¿no es cierto? En aquello que no era, tomando la forma. Sí, claro, ¿Qué a pasa ver. cuando la cosa fue? ¿Qué pasa cuando la cosa fue? Si se pudo seguir sosteniendo. Si no se sostenía mejor sobre lo que no era, ¿no? Bueno, es muy interesante lo que decís, muy interesante, por eso las historias se terminan cuando el deseo en apariencia se satisface, ¿no? Quiero decir, Claro. o sea, la historia en apariencia termina cuando la bella durmiente la despiertan con un beso, no nos cuentan los 10 años que tuvo con el príncipe, en qué se transformó ese príncipe y en qué se transformó esa bella durmiente, ¿no? ¿Qué pasó con Habría ellos? que ver si esa chica del cuento, yo no sé si estaba más enamorado de la ficción. Seguramente ella sabía que él, en fin, juguemos con el tema, ¿no? Sí, A sí. lo mejor ella se daba cuenta de que él le estaba mintiendo, a lo mejor ella estaba enamorada de eso, ¿no? Ahora, Eh, cuando fue verdaderamente médico, quizás ya se transformó en algo más vulgar, ¿no? Como alguien Mira, decía, el deseo siempre es deseo de otra cosa. sí, claro, El deseo claro, siempre es deseo de otra cosa. pero además, a ver, yo creo que, fíjate qué complejo que es y qué interesante el tema, porque yo creo que uno tiene que hacer el esfuerzo por de verdad parecerse lo más que puede a lo que la persona que lo ama desea, ¿no? Eh, pero a la vez con mucho cuidado. Hoy estoy de recuerdo de series y películas. Yo me acuerdo que cuando se estrenó King Kong, aquella película con Jessica Lange, hace mucho tiempo, eh, cuando los tipos capturan al mono gigante y se lo llevan a Nueva York, que está el antropólogo ahí con cara de triste y el investigador de la Shell, no sé de qué era, de una petrolera, que le dice, pero ¿qué le molesta? Dice, le hemos sacado a estos indios
le hemos sacado un animal que los amenazaba, que los mataba, que los tenía todo el mes reparando una muralla para que no les hiciera nada. Y el tipo le dice justamente, venga dentro de un año y va a encontrar una isla llena de indios borrachos, que no tienen nada que hacer, ¿no? Que quiero decir que muchas veces, justamente en el trabajo y el esfuerzo de sostener algo, está lo rico. Yo creo que es maravilloso cuando uno empieza a descubrir el placer de desear, no de cumplir el deseo. El placer de estar deseando. Porque eso es lo maravilloso. Lo de Serrat y demás, ¿no? El camino, ¿no? Se hace camino al andar. Claro, o sea, Sí. lo que importa es ir yendo, no tanto donde se llega, sino ir yendo. Sí, Eso sí. es, en realidad, por eso si seguimos tomando el tema del deseo, el talento y siguiendo tu argumento, lo importante es que uno nunca llega a donde realmente supone que tiene que llegar, pero lo importante es que la vida es eso de ir yendo. Y la mejor forma de ir yendo, la forma más rica, es teniendo claro cuál es el propio talento, es decir, cuál es el propio deseo, y siendo responsable y leal a ese deseo. Y cueste lo que cueste, hay que encontrar ese deseo que es propio, que no es el deseo de otros, uno no viene a desear el deseo de otros. Y eso se puede ir, ponerlo en palabras, por ejemplo, en una terapia psicoanalítica, sabiendo que de todas maneras la palabra no agotan el deseo porque no llegan a expresarlo totalmente. No, pero hay algo que sí tiene que ver con una cuestión muy importante, que es que el deseo te mantiene caminando, ¿no? Y que lo peor que nos podría pasar es darnos cuenta, como pasa en muchas relaciones amorosas, como pasa en muchas cuestiones, que uno se da cuenta que le ha sobrado tiempo, ¿no? Es decir, cuando uno se da cuenta de que, claro, digo, yo creo que lo peor que nos podría pasar es darnos cuenta de que en la vida nos sobró el tiempo. Es decir, este partido se tendría que haber terminado hace unos minutos, ¿no? O se tendría que haber terminado hace Vos unos años. recién usaste una palabra que me dejó muy impregnado, que es la palabra aburrimiento, Ujú. que de eso estás hablando en este momento. Sí, sí, claro. Digo, porque cuando uno está ahí, digamos, si vos llegás a una vida y te aburriste, quiere decir que al juego de esta vida, para vos le sobraron unos minutos, le sobraron unos años, no sé cuánto, y es tremendo. Digo, lo más lindo de transitar este, este desafío que es vivir en un absurdo cascote que gira alrededor del sol, como decía Hegel, digamos, lo más lindo de esto es que siempre te encuentres con ganas de decir, maestro, no hay un minuto más, no me puedo quedar un minuto más, Claro, porque hay algo que todavía no hice, porque hay algo que todavía quiero tener, porque hay algo que todavía me moviliza. Digo, creo que esa es la fuerza del deseo, es la fuerza que hace que no miremos al cielo pidiendo la hora, ¿no? Diciendo, ya está. yo, yo, yo he insistido en que quizás este terrible tiempo de parálisis que hemos tenido, estas cuarentenas y que muchos seguimos teniendo, lo mejor que podría haber pasado es que haya servido para que hayamos encontrado aquello que no hicimos y que deberíamos de haber hecho y que debemos esforzarnos por hacernos en el tiempo que nos queda. Me parece que eso es clave. Y pensé otra cosa a raíz de esto que estamos hablando, que el contrario de la felicidad no es la tristeza, el contrario de la felicidad es el aburrimiento. Lo suscribo, Pacho, lo suscribo y te lo voy a robar, citándote, por supuesto, como corresponde. Pero estoy totalmente de acuerdo. No, en lo personal no me asusta eh, pasar momentos de tristeza, pero sí me asusta aburrirme en la vida. Digamos, Claro, porque sé que los momentos de tristeza van a venir, sé que los momentos de dolor van a estar. En definitiva, estar triste y estar dolorido es haber amado, ¿no? Es haber soñado. Digo, cuando el que ama lo que amaba se muere, cuando los sueños no se concretan, cuando los amores fracasan, digo, uno siente dolor, siente tristeza porque ha estado muy vivo. Y es otra manera de sentirse vivo, digo, cuando uno no lo exagera de un modo patológico y la tristeza se vuelve depresión, claro está, no estamos hablando de la tristeza. Entonces yo creo que estar triste, a veces uno está
vitalmente triste. Ahora nadie está vitalmente aburrido. O sea, ¿Te acordás que te conté que andaba triste sí, en la una... semana pasada, el domingo pasado. Claro. Fíjate vos que, por suerte, la transité, inclusive tomando lo que hablábamos, y, por ejemplo empecé a escribir algo, ¿no? O sea, lo relaciono, como decimos, algo, esa cosa de la tristeza fértil, digamos, ¿no? No sabría decirte si es exactamente así, pero coincidió con el tema de la tristeza con que empecé a escribir algo, que lo cual me gusta bastante. Y está Así que muy la bien. tristeza es un proceso. Bueno, pero mira, ya que estamos llegando a los minutos finales, Pacho, ya hace casi 50 minutos que estamos charlando, eh, también para atravesar la tristeza es necesario el talento, porque el triste sin talento corre mucho riesgo de volverse depresivo o resentido, ¿no? En cambio, yo creo que el talento te rescata también del dolor y la tristeza, permitiéndote, dándote la posibilidad de hacer algo diferente con ese dolor y con esa tristeza, ¿no? Que no sea el mero aburrimiento, el encono, el dejarse estar, ¿no? Pero yo voy a suscribir esto que vos decís, ¿no? Y creo que, mira, lo diría de esta manera sin temor a equivocarme, por lo menos para como yo veo las cosas, ¿no? Para como me gusta a mí la vida. Yo creo que pocas cosas peores le pueden pasar a una persona en la vida que aburrirse de vivir. Qué aburrido. Sí, sí, sí. Yo creo que es un concepto hermoso que me hace, eh, que ha ayudado a que construyamos juntos y listo. Y dejemos acá, pues ya van a ser y 50 y me quiero quedar con esta sensación de lo dejamos acá de la sesión, que es hermoso. Es hermoso el concepto que acabas de tirar sobre esto del aburrimiento, Pacho. Eh, Podemos, como tema para la próxima vez, podemos trabajar Dale, pensemos con el tema del aburrimiento. y trabajamos sobre esto. Dale. Dale, Bueno, amigo querido, Gabriel, un lindo, abrazo. lindo verte, salió fenómeno, te vi ¿Salió perfecto, bien? te escuché perfecto, Bueno, así que quédate ¿sabes tranquilo por que qué? Porque estuvo lo estoy bárbaro. haciendo con los datos, no con el wifi, sino que lo estoy haciendo con los datos. Sí, Me estoy responden un ocupando poquito mejor, me estoy ocupando de tener datos, sí, sí, sí. pero bueno. Eh, bueno, Bueno, un escuchame, abrazo, Gabriel. guardate unos datos para el domingo que viene, ¿eh? Seguro. Chau, Pacho, Bueno, gracias por tu no, talento, gracias. no, gracias a vos. Y gracias a ustedes también que han estado ahí, muchísimas personas, y que han compartido esta charla que tuvimos, como venimos haciendo desde hace casi un mes y medio o dos, no lo sé, con Pacho todos los domingos a las 6 de la tarde, y que bueno, continuaremos como una como un momento grato en medio de una situación ingrata. Así que bueno, gracias a ustedes, gracias por todo, nos estamos viendo, estamos conversando. Pero me encantaría que se quedaran con esa última reflexión que generó Pacho, ¿sí? Eh, el antónimo de la felicidad no es la tristeza, no es el dolor, es el aburrimiento. Y es muy lindo tenerlo en claro, es muy sano tenerlo en claro, para preguntarse por qué a veces nos quedamos en lugares, ya no que nos duelen, no que nos lastiman, sino que nos aburren. Porque allí donde está el aburrimiento, no hay lugar para desear. Nos vemos la próxima. Gracias por haber estado allí.